Hoy vamos a comenzar un recorrido histórico, cultural, espiritual, antropológico e incluso te diría que sociopolítico también. Y te preguntarás por qué yo en calidad de profesor de parapsicología voy a tocar tantos otros temas que a priori no me correspondería. Pero te lo preguntarás únicamente si no viste y o escuchaste el video anterior, porque si lo hiciste, sabrás que todo esto responde a una figura, a una entidad, quizá a un ser, la Santa Muerte. Antes de entrar en materia, en la descripción de este video vas a encontrar toda la bibliografía consultada, libros, documentos, tesis doctorales y todo lo que te puedas imaginar. Dicho todo esto, yo estoy en mi cruzada interna, aunque no parezca, de hacer los videos un poco más cortos para que sean más digeribles. Y obviamente el poder de síntesis no es uno de los dones que yo tengo. Al contrario, tengo el don de la curiosidad. Así que prepárense porque de la Santa Muerte vamos a hablar durante muchísimos, pero muchísimos videos. ¿Vale la pena? Totalmente. Así que mejor vamos a empezar de una buena vez. Según el diccionario de la Real Academia Española, muerte, del latín mors, mortis, significa el término y cesación de la vida. La separación del cuerpo y el alma, la destrucción, la ruina y la aniquilación. Eso sin contar las formas o clasificaciones básicas de la muerte, de si es una muerte natural, si es una muerte súbita y fortuita, si es la consecuencia de las acciones de uno mismo o de otra parte. Podemos entender la muerte e interpretarla desde lo fisiológico. Un cuerpo que ha dejado de funcionar. No importa del todo el motivo. Tenemos la visión de la muerte como antónima de la vida. La marcamos como el final de la misma. Marcamos la muerte como un hecho donde un cuerpo que era contenedor de vida ya no puede contenerla más. La muerte como acción de que esa vida contenida sencillamente se escape. Pero la muerte no se ciñe solo al cuerpo y la carne, porque todos somos atravesados por el hecho de morir, tanto por nuestra propia mortalidad como por el hecho de, mientras la esperamos a que llegue, tener que ver, observar y atestiguar la muerte de las personas a nuestro alrededor. La muerte no deja a nadie indiferente. La muerte puede ser paz, liberación, castigo, represalia, una consecuencia, puede ser deseada, puede ser una promesa, puede ser libertad, liberación, esperanza, potencia, impotencia, fuerza, debilidad, la sensación de haber cumplido, la sensación de lo truncado. La muerte puede ser cruel, sinuosa, puede ser pacífica, amena, puede ser esperable, puede ser solución, puede ser tantas cosas. Y nos estamos refiriendo únicamente a la muerte. Y sin embargo, todas las palabras, todas las calificaciones que podamos sentir al pensar en ella son casi inabarcables. Es decadencia, es
putrefacción, es asquerosidad, es morbo, y también es plenitud, y es alivio, y es relajación, es perversa y al mismo tiempo cura, cura y veneno. Es desgarradora, traumatizante, dolorosa, pero también es ansiada y amorosa. La muerte es el hartazgo, pero también es la trascendencia. La muerte es el final de esta vida, pero también es comienzo. ¿Pero de qué? Es caducidad, es vulnerabilidad, es soledad, es compañía, es celebración algunas veces y otras un duelo infinito. ¿Qué es verdaderamente la muerte? Sabemos que es un hecho, que es una consecuencia, la consecuencia de la vida, si se quiere. No hay una sin la otra. Y en la peligrosidad de que sea un sentido o que sea, al contrario, un no sentido, la muerte puede ser catalizadora de qué? De la forma en la que percibimos la vida y de cómo vivimos. Por eso nos da alivio o miedo el final aparente de la misma. ¿Qué significa esto? ¿Qué sentido tiene que yo esté grabando esto y que vos lo estés viendo? Nos vamos a morir igual. No importa cuándo. Va a pasar. Y terminaremos siendo olvidados también. Entonces, el saber que hagas lo que hagas, no podés escapar de ella, es una carta blanca para vivir sin responsabilidades y sin consecuencias, porque da igual que hagas el bien o hagas el mal, vas a morirte. O saber que de todas formas vas a morir alivia nuestra carga en esta existencia que muchísimas veces se transforma en sofocante e insostenible. ¿Es acaso la inminencia de la muerte un llamado a vivir sin tantas apariencias, sin tanta soberbia, sin tanta solemnidad? Los gusanos de mi cadáver evidentemente no serán los del tuyo, pero todos los gusanos nacerán de nuestra podredumbre, y en eso nos vamos a parecer, y tampoco podemos evitarlo. Esto hace que la muerte para nosotros, en nuestra forma de pensarla, de interpretar su símbolo, sea un conflicto bastante grande. A decir verdad, es de esa clase de conflictos tan grandes que preferimos directamente no pensar en ellos, porque es una puerta que no querés atravesar. ¿Por qué? Porque causa dolor. Y el duelo es justamente eso, que es lo que más nos deja la muerte. Duele la ausencia, duele la finitud, duele todo lo que se corta junto con el corte de la vida. Y más allá de que duela para vos tu propia muerte, o que te duela la muerte de los tuyos, es inevitable. Va a suceder. Y está bien, yo no quiero con mis palabras orillar a nadie a nada. No es la idea, por favor.
que no se malinterprete, pero sin embargo, todos sabemos que es algo de lo que no podemos escapar, el hecho de morir. Por más de que lo intentemos desesperadamente, es una batalla completamente inútil e imposible. Todos pasaremos a través del umbral de la muerte. Y quizá atravesarlo sea tanto o más importante que el umbral del nacimiento. Nacimiento y muerte. Solemos interpretar la vida como una línea recta, más o menos recta. En un extremo está el nacimiento, el parto, el alumbramiento. Y marcamos la muerte en la posición contraria, en el otro extremo, como la oscuridad, como el silencio, como el vacío, como la cancelación de absolutamente todo. Pero ¿qué pasaría si la muerte no estuviera en el extremo, sino que fuese algo más al medio de lo que nosotros creemos vida? Si la humanidad se ha desesperado tanto en evitar la muerte, estarás de acuerdo conmigo que más se ha desesperado al intentar entender qué es lo que hay después de la muerte. No por nada la muerte es implícitamente enemiga y motor de la fe y de la ciencia, porque pretendemos detenerla, pretendemos retrasarla, como pretendemos también sacarle el peso al temor que nos genera, creyendo que en el más allá va a haber algo bueno, como también para los que creen que no hay absolutamente nada. Es sumamente respetable y en cierto sentido, si nos ponemos a pensar fríamente, también es deseable que no haya nada más. La única forma que hoy por hoy hemos encontrado, más que de vencer a la muerte, sería de no morir del todo, es a través de la trascendencia de los legados que dejamos. El legado de los hijos, de la comunidad, el legado de todos los males que hemos causado y de la poca cuota de sabiduría que hemos logrado entender del vasto universo. Pero aún así, ¿cuántos muertos que han logrado cosas impresionantes no están hoy por hoy olvidados después de todo? No importa si pasaron 2 días, 100 años o un milenio. ¿Es acaso el olvido la verdadera muerte, ruidito? ¿Es el olvido volver a morir? ¿Cuántas veces tenemos que morir para morir del todo? ¿Cuántas veces es necesario morir? La muerte es un misterio, o quizá verdaderamente es simple, y somos las personas que al darles un sentido, una interpretación, un sentir, vamos complejizándola cada vez más. Lo que es indudable e indiscutible es que en cada una de esas interpretaciones que podamos darle hay algo de nosotros y por lo tanto también hay algo de razón. Y aún así, no hay nada que podamos hacer para detenerla. Esto no deja de ser una introducción, un punto de partida, porque todo lo que hemos hablado hasta este momento no deja de ser también parte de lo que es la figura de la Santa Muerte. Pero, ¿por qué? Hablar sobre la Santa Muerte, tomando su figura como un objeto de estudio, despliega muchísimas aristas
todas ellas por demás interesantes, la verdad. Pero tampoco podemos obviar las controversias. ¿Es un culto nuevo? ¿Es el rastro evolutivo de cultos antiguos? ¿Es un culto que ya venía existiendo y que sencillamente cada vez se va masificando más en la sociedad? La sobrevivencia de su culto, irónicamente, es el claro ejemplo de cómo el tiempo obliga a que todo sufra una transformación. Hay conceptos que cambian, formas de adoración que se ven modificadas, deidades que se entrelazan con otros cultos y que terminan transformándose en una deidad nueva. Todo esto sería más fácil y más sencillo si hablásemos de un culto extinto, pero no es el caso. Estamos ante un culto vivo que se sigue transformando cada día y que encima estas transformaciones terminan sirviendo a sus creyentes, a sus fieles y a sus devotos, porque son ellos los encargados de que ocurran. Al final, la figura de la Santa Muerte siempre va a terminar ajustándose a lo que considere cada uno de sus creyentes. Sobre todo porque estamos ante un caso donde no existe una homologación, ni nada como un libro o un escrito sagrado, ni nadie que desde un altar te diga cómo creer en ella o cómo adorarla. Y esto para nosotros no es algo nuevo, no al menos dentro de este canal, porque hace ya bastante tiempo, tomando como excusa el primer episodio de Las pesadillas de la realidad, hablamos sobre dos santos populares de gran influencia en Argentina, el Gauchito Gil y San la Muerte, y vimos cómo sus historias, tomadas como verídicas, se van transformando dependiendo de quién las cuenta y en qué contexto las cuenta. Vemos al final cómo son los fieles que nutren al santo y a todo lo que representa, pero que también al no existir algo fijo e inamovible, ya sea con rigurosidad histórica y verídica o ya sea del tipo mítico, esto da mucho juego no solo a la libertad de los fieles y creyentes, sino también a la libre interpretación, o mejor dicho, malinterpretación y mal uso de estos santos populares, de los cuales los primeros responsables son los medios de comunicación, porque ya tienen automatizado el sesgo de lo negativo. Es habitual en este país escuchar noticias de la índole: el asesino tenía un altar a San la Muerte en su casa, o el dealer baleado en un operativo era devoto del Gauchito Gil. Y el poder de los medios de comunicación hace que el gran grueso de la sociedad, que por ahí no tiene una implicación directa con estos santos populares ni con sus fieles, crea que los santos populares y sus fieles son únicamente eso, o que pertenecen a ese sector que podríamos identificarlo como indeseable, negativo, criminal, marginal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo que puede ser verdad, pero no es toda la verdad, es simplemente una parte del tejido social que los cultúa. Pero, como quien diría, siempre terminan pagando santos por pecadores. Así como hay un perro ladrando, hay muchísimas personas que, al estar bombardeadas de estas noticias, constantemente se alejan del culto. Los repelen, no se acercan ni siquiera a preguntar. Pero también hay otros que llegan a estos santos populares con ideas equivocadas. Ideas que sería muy simple de resolver si uno leyera. Y en este caso en particular, si también existieran fuentes confiables de información a las cuales uno remitirse. No las hay, no como tal.
Pero esto despierta también otra particularidad siempre presente para con los santos populares, que es una contradicción y una contraposición entre lo que se cree que es el santo popular, su historia, sus atributos, para lo que se supone que se le reza y pide, y lo que uno, como fiel, termina pidiendo. Y sin embargo, más allá de esta dicotomía, porque vamos a ver, nosotros, que sí vimos toda la historia y demás, sabemos que una de las versiones más o menos difundidas, en el caso de San la Muerte, es que era un monje que por desafiar a la autoridad, si se quiere, basándose en sus valores y principios, bueno, se lo dejó morir de hambre. Y desde entonces se transforma en esta entidad protectora, porque al fin y al cabo se le reza para protegerse de la muerte física o para que al menos la misma sea apacible. Pero después vemos a personas haciendo rituales a San la Muerte, pidiendo la muerte física de sus enemigos. Y recordarán, si llevan un tiempo acá, mi representación de ese caso, porque la verdad... A lo que voy, ante estas contradicciones tan fuertes, o al dejarse llevar por la imagen de ver un esqueleto vestido de negro con una guadaña o cualquier elemento filoso, más allá de todo eso, y más allá de las historias que se cuenten al respecto, los creyentes que por ahí no están del todo informados o que los utilizan para fines negativos, no están en disconformidad con el santo popular. No se ponen a pensar que por ahí están poniendo su fe en el lugar equivocado porque no les va a responder para eso. No. Es algo que directamente no se piensa. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Es el fiel y el creyente quien termina moldeando al santo popular. Al menos al nivel de la creencia. Al nivel de la realidad y demás, bueno, ese es otro tema. Traigo esto a colación porque con la figura de la Santa Muerte pasa algo muy similar. Ya de por sí debemos tomarla como una santa popular, habitual en México, pero no exclusivamente solo en México. Porque la gente ve eso, ve un esqueleto, a veces vestido, a veces desnudo, no importa si lleva una guadaña o si lleva un globo terráqueo. Y al estar la figura, la imagen, el icono, tan relacionado con la muerte, con todo lo que nos representa a nosotros como seres vivos, futuramente muertos, no nos olvidemos, se despiertan también muchas sensaciones encontradas, porque es, en primera medida, el recordatorio permanente de que somos eso por dentro y que eso es lo único que va a perdurar durante un tiempo más de nosotros una vez que nuestra vida en nuestro interior se haya apagado y decantado. Somos eso, somos esqueletos, por ahora con vida y cubiertos de carne, por ahora. Y sin embargo, como en todos los santos y santas populares, lo que va a marcar la diferencia de cómo es interpretada socialmente es si la figura de la Santa Muerte aparece en la mansión de un magnate o si la figura de la Santa Muerte es una estatuilla entre las pocas pertenencias que tiene alguien viviendo en la miseria. Si difícil es responder qué es la muerte, tanto más difícil va a ser que encontremos la respuesta sobre quién es la Santa Muerte. Pero haré todo lo posible para que en esta serie de videos logremos tener una idea más o menos clara, ya que el entendimiento absoluto de esta figura no me creo capaz de alcanzarlo. Pero voy a hacer lo posible. Haremos lo posible. Si mezclamos todo lo que se desprende del capítulo 1 y 2, notaremos que esa mezcla no es un valor
que se ciña única y exclusivamente a nuestra actualidad, porque la muerte, desde el principio de la vida, desde el principio de la existencia, ha estado presente. La muerte y su culto no es un invento ni del México actual, ni del México prehispánico, ni tampoco es algo propio y único del Egipto faraónico. La muerte y su culto y sus representaciones y rituales y todo lo que podamos desprender del concepto de morir ha estado presente en todas las culturas, incluso en aquellas que creemos más pequeñas, en todas las que han existido y en las que todavía perduran. Porque donde exista un ser vivo, también existe la muerte, y nuevamente me repito, no somos indiferentes a ella. Pero si queremos condensar todo lo que se desprende de nuestra muerte y del ver morir a los demás en la figura de la Santa Muerte, tenemos que intentar determinar quién es la Santa Muerte, de dónde se origina su culto, por qué tiene la representación que vemos actualmente tanto en imágenes como en estatuillas, en capillas, etc. Y lo más fácil es intentar remitirnos a su origen para ver si las raíces de este culto están hundidas en el tiempo o si por el contrario son recientes, que no pasa absolutamente nada de malo si llega a ser reciente, y eso es mejor que lo tengamos todos en claro antes de seguir. Que un culto o una idea de espiritualidad sea reciente siempre y cuando no sea perniciosa ni para sus creyentes y seguidores ni para el resto de la sociedad, no hay nada ni ningún motivo por el cual debamos desacreditarla. No por ser reciente debe tener menos peso que el peso de algo que venga del pasado o que vengamos arrastrando por herencia, por costumbre, por X motivo. Cuando hablamos de la espiritualidad en culturas vivas, estamos hablando de una cultura que también está viva y que se transforma y se nutre todos los santos y no santos días. Pero, si querés que continuemos con todo esto, te invito a que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y me dejes tu comentario al respecto, porque muy pronto tendremos la segunda parte referida a la Santa Muerte. En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites una consulta privada conmigo. Y en caso que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias y denuncias, puedes hacerlo a través de esta dirección, donde también puedes contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Muchas gracias y marchando todo bien. Hasta pronto.